Mi nombre es Carly. Tengo 27 años. La semana pasada, mi mamá me sorprendió con una cena de cumpleaños en un restaurante retro. Entré esperando una charla incómoda y un par de comentarios ambiguos. No esperaba que mi propio pastel de cumpleaños fuera el chiste. Después de comer, el camarero salió con un pastel. Todos se giraron hacia mí, con los teléfonos en alto y sonriendo. Por 3 segundos, me dejé llevar por la idea de que mi madre había hecho algo amable. Entonces vi lo que decía el pastel. En grandes letras rosas en el centro, decía: «Uy, sigue siendo una decepción». Hubo un instante de silencio, como si el aire se hubiera olvidado de qué hacer. Entonces toda la mesa estalló en carcajadas. Mi madre aplaudió como si fuera lo más gracioso que había visto en su vida. Mi hermano pequeño casi escupe su bebida. Alguien gritó: «Vamos, es solo una broma». Me quedé mirando esas palabras en el glaseado como si llevaran años esperando ser pronunciadas. No lloré. No grité. Empujé la silla hacia atrás, recogí mi bolso y me levanté. Mi mamá me dijo que me sentara y aguantara la broma. Ni siquiera la miré. Me giré hacia la salida. Mi tío se puso delante de mí, con la mano en mi brazo, diciéndome que no hiciera un escándalo. Me incliné como si fuera a disculparme y le susurré una frase al oído. 2 días después, toda mi familia estaba en pánico total, y nada de eso tenía que ver con el pastel. Si te gustan los dramas familiares desordenados y las venganzas silenciosas que golpean donde realmente duele, puedes quedarte, darle a me gusta y suscribirte para no perderte cómo se desarrolla todo. El restaurante parecía el escenario de una película antigua. Cabinas de vinilo rojo, bordes cromados y letreros de neón zumbando sobre el mostrador. Entré con ese peso familiar en el pecho, el tipo de peso que venía cuando mi familia tenía un gesto amable y se esperaba que yo siguiera el juego. Mi madre, Sharon, se había reservado una mesa de la esquina como si fuera la cabeza de cartel de un espectáculo. Se sentó con una postura perfecta, con los dedos alrededor de un vaso sudoroso y la mirada fija en mí como quien revisa un recibo para ver si hay errores. Mi padre, Gregory, estaba sentado a su lado con los hombros encogidos y la mirada resignada de un hombre que planeaba dejar pasar la velada sin intervenir. Frente a ellos, mi hermano menor, Dylan, estaba holgazaneando con su teléfono en la mano, grabando clips cortos y con su atención fija en la pantalla más que en mí. Sentarme en la cabina fue menos como sentarme a cenar y más como volver a asumir un rol que pensé que ya había superado. Sharon lo asimiló todo a la vez. Mi ropa, mi pelo, como mis manos jugueteaban con la pajita envuelta en papel. Sus comentarios, que sonaban casuales, resonaban por toda la mesa, pero cada uno tenía un toque de picardía. Gregory se mantuvo prácticamente neutral. Dylan no dejaba de levantar el teléfono cada vez que se oía una carcajada, dirigiendo su lente hacia mí como si esperara una expresión digna de publicar. La comida llegó en platos y cestas pesadas. Las hamburguesas se hundían. Las patatas fritas dejaban grasa en la mesa. Los batidos sudaban bajo las luces fluorescentes. La conversación derivó hacia mi búsqueda de empleo y el futuro al que, al parecer, no me dirigía con la suficiente rapidez. Sharon mencionó a personas de mi edad con carreras sólidas y plazos definidos. Luego, dejé que el silencio entre ejemplos hiciera el trabajo. Nadie usó la palabra fracaso, pero de todas formas quedó ahí. Me miré reflejada en el servilletero cromado. Ojeras cansadas, una media sonrisa educada que nunca llegó a ellas. No parecía alguien a quien celebraran. Parecía alguien a quien evaluaran. Sentí que el cansancio se instalaba en mis hombros, pero debajo del algo más tranquilo, más frío, permanecía en su lugar y seguía observando. Los camareros recorrían los pasillos, sirviendo bebidas y retirando los platos. Sharon parecía animarse a medida que la mesa se vaciaba, como si la función estuviera a punto de terminar. Ella miró hacia el mostrador más de una vez, y cada mirada apretaba algo en mi pecho. Cuando la mayoría de los platos fueron apartados y el ruido en el restaurante se había reducido a un zumbido bajo, vi al camarero señalar con la cabeza nuestra mesa y desaparecer detrás de una puerta batiente. Dylan se enderezó, con el teléfono listo. Gregory se frotó las palmas de las manos en los vaqueros, expectante. Me quedé muy quieta, sintiendo como el aire a nuestro alrededor cambiaba de una forma que las luces no explicaban. La camarera regresó con un pastel en una bandeja de plástico, con las velas titilando al caminar. Las conversaciones en las mesas cercanas se fueron apagando a medida que la gente se giraba para mirar. El pastel aterrizó frente a mí, con el glaseado deslizándose por los bordes. Por un momento, me permití esperar que el mensaje fuera inofensivo, algo insulso y olvidable. Luego leí lo que habían elegido escribir encima de mi nombre. La reacción fue instantánea y sonora, una carcajada que apagó lo que fuera que sonara la rocola.
Sharon se llevó la mano al pecho con deleite. Dylan levantó el teléfono para captar cada segundo. Gregory me observaba con el cauteloso interés de quien espera a ver si un vaso se rompe. Sentado allí, bajo un neón barato, con ese mensaje mirándome desde el glaseado, comprendí que no los estaba malinterpretando ni exagerando. No era un desliz ni una broma exagerada. Era como querían definirme. Pagado y presentado en una bandeja de plástico. Unos meses antes de ese cumpleaños, pasé un sábado en casa de mis padres haciendo lo que ellos llamaban un favor rápido. A mi padre le dolía la espalda y necesitaba ayuda para limpiar la pequeña habitación que usaba como oficina. Pensaba que yo tenía tiempo libre y brazos para trabajar, así que era la opción obvia. Lo seguí por el pasillo, pasé por mi antiguo dormitorio y entré en un espacio que parecía haber estado conteniendo la respiración durante años. La oficina era más un trastero que un espacio de trabajo. Había cajas de cartón apiladas contra las paredes y papeles sueltos colgaban sobre un archivador. Mi padre señaló un grupo de cajas que quería trasladar al garaje y luego se sentó en una silla con los movimientos rígidos de alguien que finge que está bien. Empecé a arrastrar cajas hacia la puerta. Casi todo lo que vi al abrirlas era exactamente lo que esperaba. Viejas declaraciones de impuestos, frágiles folletos de garantía, sobres de bancos con logotipos que apenas reconocía llenaban las carpetas. Era como filtrar la versión impresa de ruido de fondo. Toda la aburrida prueba de que una familia había seguido existiendo año tras año. Seguí trabajando hasta que llegué a una caja más pesada, apretada contra la esquina. Dentro, las carpetas estaban ordenadas en filas, cada una etiquetada con la letra cuidadosa de mi padre. Cerca de la parte de atrás, una carpeta destacaba. La cubierta era color crema en lugar de manila, con las esquinas redondeadas por el uso. Mi nombre estaba escrito en tinta azul en la parte delantera, y debajo, en letras más pequeñas, la palabra educación. Por un momento, simplemente lo sostuve y escuché cómo se aceleraba mi corazón. Entonces, la curiosidad me venció. Las primeras páginas eran formularios de una compañía de inversiones. Mi abuelo, Donald, figuraba como la persona que abrió la cuenta. Su firma, lenta y temblorosa, al pie del documento, era exactamente como la recordaba de las tarjetas de cumpleaños. La descripción era sencilla: dinero reservado para mis gastos universitarios. Los primeros extractos de cuenta mostraban depósitos regulares que se realizaban según un cronograma, cantidades pequeñas al principio, luego mayores a medida que avanzaban las páginas. El equilibrio subía línea por línea, un registro silencioso de alguien que construía una red de seguridad debajo de la versión de mí que esperaba que existiera algún día. Por un segundo, casi pude ver ese futuro imaginario, aquel en el que entraba al campus sin un nudo de pánico pensando en cómo pagarlo. A mitad de la pila, el ritmo se rompió. Los depósitos se detuvieron. Aparecieron recibos de retiro en su lugar. Grandes cantidades salían de la cuenta en cantidades desiguales, a veces con solo semanas de diferencia. Los nombres en las líneas también cambiaron. Mi madre aparece en algunas páginas. Mi tío Kate en otras, junto a notas vagas sobre necesidades familiares y ayuda temporal que podían significar cualquier cosa o nada. En el estado de cuenta final, el saldo casi había desaparecido y la cuenta estaba cerrada. La fecha llegó justo antes del año en que me senté en la mesa de la cocina a llenar formularios de ayuda financiera y me dijeron que no había nada ahorrado, que todos estábamos haciendo lo mejor que podíamos y que yo tendría que juntar las piezas del resto por mi cuenta. Sentado en la alfombra con esa carpeta abierta sobre mis piernas, sentí que viejas conversaciones se desorganizaban. Hubo dinero una vez, simplemente nunca me llegó. Sentía las manos temblorosas, pero tenía la mente clara. Saqué mi teléfono y fotografié en silencio cada página de la carpeta, una tras otra, hasta que el carrete de mi cámara contenía una copia completa de una historia que nadie me había contado jamás. Luego apilé los papeles exactamente como los había encontrado, deslicé la carpeta nuevamente dentro de la caja y cerré la tapa antes de llevarla abajo. De camino a casa, mi bolso pesaba sobre el asiento del copiloto. Mi teléfono dentro, la prueba de que mi familia no había maltratado mis sentimientos. Mucho antes de que un pastel lo deletreara, ya habían gastado mi futuro. Los días posteriores a mi cumpleaños se sumieron en una calma deliberada. Apagué el teléfono al llegar a casa y dejé que el apartamento permaneciera en silencio. Fui a mi trabajo temporal, volví a mi pequeño lugar, cociné comida sencilla y pasé cada noche sin la vibración de las reacciones de los demás en mi mano. Me sentí menos como si estuviera escondiéndome y más como si finalmente saliera de una habitación en la que había estado siendo juzgado durante años. En ese silencio, mis pensamientos se calmaron lo suficiente como para ordenarse. Recordé a mi madre desestimando mis planes por irrealistas. Mi padre, mirando la mesa cuando alguien se pasaba de la raya con una broma.
Mi hermano, contando historias sobre cómo siempre iba atrasado. Nada de eso era nuevo. Lo que cambió fue la frase del pastel que unía esos momentos. Una vez que la vi escrita, dejó de ser posible fingir que significaban algo más amable. La segunda noche, volví a encender el teléfono. La pantalla se llenó de llamadas perdidas, mensajes de voz y vistas previas de mensajes. El nombre de mi madre apareció una y otra vez, seguido por el de mi padre, el de mi tío Kate y el de Dylan. Había largos hilos de mensajes y algunos correos electrónicos esperando. Con revisarlos rápidamente era suficiente. Mi madre enmarcó la cena como un apoyo que yo no había entendido y se apoyó en la idea de que había sacrificado demasiado como para merecer esta distancia. Mi padre me instó a hablar antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Kate se concentró en mi reacción como si irme hubiera sido la verdadera ofensa. Dylan intentó tomar todo el asunto como una broma de la que al final nos reiríamos. No respondí a ninguno directamente. Escribí un mensaje breve en el hilo familiar diciendo que sabía del fondo para la universidad que mi abuelo había abierto para mí, que tenía copias de la documentación y los estados de cuenta, y que no lo manejaría por mensaje de texto. No había nada dramático en esas líneas, solo el hecho de que el secreto en su archivo ya no era invisible. Cuando se envió el mensaje, el silencio que siguió se sintió más pesado pero más firme, como un piso que hubiera dejado de moverse, incluso si la habitación todavía estaba oscura. Poco después, un nombre apareció en mi pantalla, algo que casi nunca ocurría. Mi tía Elaine vivía a varios estados de distancia y solía mantenerse al margen de las reuniones familiares, lo suficientemente cerca para ser educada, pero lo suficientemente lejos para evitar verse involucrada en cada discusión. Su llamada tenía un peso distinto al de las demás. Había hablado con su hija, mi prima Riley, quien ya conocía la historia del cumpleaños por sus familiares, quienes nunca dejaban que nada se quedara en silencio. En esa versión, yo era el dramático, el que salía por una broma inofensiva y lanzaba acusaciones sobre dinero que no entendía. En algún lugar de ese juego de contar historias, mi comentario susurrado a Kate se había convertido en un rumor. Sentado en mi sofá, le conté a Elaine sobre la carpeta en la oficina de mi padre, la cuenta etiquetada para mi educación, los depósitos constantes que se detuvieron, los retiros firmados por mi madre y mi tío, las fechas que reflejaban los años en que firmé los papeles del préstamo. Decirlo en voz alta convirtió números dispersos en una línea de causa y efecto. Elaine escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, admitió que pequeños comentarios de mi abuelo años atrás le habían hecho pensar que algo estaba reservado para mí. Pero ella se había convencido de que estaba equivocada porque mis padres nunca hablaron como si existiera. Escuchar los detalles la obligó a mirar ese hueco. Me pidió que le enviara lo que tenía. Abrí mi computadora portátil. Abrí el correo electrónico donde había almacenado las imágenes y los documentos, y adjunté cada archivo a un mensaje dirigido a ella. Mientras observaba cómo la barra de progreso se desplazaba por la pantalla, me di cuenta de cuánto tiempo había estado aferrándome a ese conocimiento. Cuando el correo finalmente salió de mi bandeja de salida, la evidencia ya no residía solo en mi teléfono y en mi memoria. El peso de lo que mi familia había hecho se desplazó ligeramente de ser un secreto que yo guardaba a ser algo que, al menos en teoría, podía ser expuesto a la luz. El correo electrónico de Elaine con el nombre del abogado parecía diferente a todo lo que mi familia había enviado hasta ahora. Era breve y práctico, sin ningún sentimiento de culpa entretejido en sus líneas. Escribió que lo que había encontrado coincidía con lo que mi abuelo insinuó una vez, y que esto era más que un malentendido. Ella conocía a alguien que se encargaba de situaciones en las que dinero destinado a una persona terminaba silenciosamente en la cuenta de otra. La oficina del abogado era pequeña y ordenada, situada encima de una cafetería del centro. Echó un vistazo a la pila de papeles que traje y me pidió que se los explicara antes de leer algo. Expuse la historia en orden desde la carpeta etiquetada en la oficina de mi papá hasta la cuenta cerrada, luego los préstamos estudiantiles y los años de pagos que siguieron. Decirlo así hizo que mi propia vida pareciera un expediente. Leyó cada página con constante atención, comprobando nombres, fechas y números de cuenta sin hacer comentarios. Para él, el fondo universitario no era un favor. Era una cuenta con un propósito claro y un beneficiario designado. Los retiros no fueron errores, sino transferencias deliberadas que nunca afectaron la matrícula ni la vivienda. En términos sencillos, dijo que había formas formales de exigir la devolución de ese dinero junto con el crecimiento que debería haber generado. Escuchar esas palabras me inquietó y me tranquilizó al mismo tiempo. Siempre había dejado espacio para la idea de que había alguna emergencia o confusión de la que no tenía conocimiento. Ahora un extraño observaba los mismos números y los calificaba de mal uso sin dudarlo.
Fue a la vez tranquilizador y silenciosamente devastador darme cuenta de que mi madre y Kate habían visto mi nombre en esa cuenta y aún así la habían vaciado. Cuando me preguntó si quería seguir adelante, la respuesta ya estaba detrás de mis costillas. Pensé en los años que pasé haciendo malabarismos con el alquiler y los pagos mínimos, en mi madre todavía hablando de mí como si fuera una persona perezosa y desagradecida. Alejarme habría significado elegir nuevamente su comodidad por encima de mi futuro. Le dije que quería tomar todas las medidas que fueran necesarias. Esos pasos parecían sencillos en teoría. Solicitó los registros oficiales de la compañía de inversiones y del banco, así que nada dependía únicamente de las copias que había encontrado. Preparó una carta para mi madre y Kate indicando que su uso del fondo estaba bajo revisión y que había documentos que los vinculaban a cada retiro. Copió a Elaine para que al menos otro adulto de la familia viera la situación en un lenguaje formal en lugar de sentimental. Tan pronto como llegaron esas cartas, el tono del chat grupal familiar cambió. El flujo habitual de bromas y fotos fue reemplazado por largos mensajes sobre la lealtad y el mantenimiento de los problemas dentro de la familia. Mi madre escribió que se sentía atacada e insistió en que todo lo que había hecho era por nosotros. Mi padre intentó calmar a todos desde la barrera, pero sus mensajes cayeron sin cambiar nada. Dylan agregó comentarios vagos sobre el drama que no usaban mi nombre, pero que claramente me apuntaban. En medio de ese ruido, mi primo Riley comenzó a hacer preguntas. Quería saber cuándo se había abierto la cuenta, quién tenía acceso a ella y por qué nunca me habían dicho que existía mientras firmaba los papeles del préstamo. Ella no adjuntó los documentos que había visto, pero cada pregunta insinuaba que había más pruebas de las que mis padres admitían. Nadie le respondió directamente. Lo esquivaron, cambiaron de tema y volvieron a mi actitud en lugar del dinero. Ver todo esto desarrollarse en mi teléfono se sintió nítido e irreal. Durante años, cada vez que cuestionaba la forma en que mi familia me trataba, se convertía en un sermón sobre lo sensible que era. Ahora, alguien más en el mismo hilo estaba rastreando las mismas grietas sin disculparse. Mientras la charla seguía girando, el abogado envió una breve actualización confirmando que las declaraciones oficiales coincidían con mis copias y que teníamos suficiente para exigir el reembolso. No borró mi deuda, pero cambió el peso de la historia. Por una vez, no era el único que la soportaba. El siguiente punto de inflexión apareció en mi puerta, no en mis notificaciones. Fue un golpe lento y cuidadoso en una noche débil cuando el edificio ya estaba en silencio y mi cerebro estaba entre exhausto y entumecido. Me quedé allí un momento, con la mano sobre el mango, sabiendo que quienquiera que estuviera del otro lado no estaba allí para hacer esto más fácil. Evitarlos nunca había cambiado lo que hacían. Solo lo había retrasado cuando tuve que enfrentarlo. Mi madre estaba en el pasillo, con el abrigo medio abrochado y el pelo recogido demasiado tirante, como si hubiera salido corriendo antes de poder convencerse de quedarse en casa. La luz del techo en el pasillo la hacía parecer más nítida y menos difusa de lo que le gustaba. Durante años, verla en mi puerta me habría parecido un rescate. Esa noche, sentí como si el pasado intentara abrirse paso de nuevo. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. Ella entró en mi apartamento como si fuera una habitación que tenía derecho a inspeccionar. Sus ojos recorrieron el sofá de segunda mano, la mesa tambaleante y la pila de billetes sobre el mostrador. Nada en ese espacio coincidía con la imagen que ella siempre había tenido de una vida adulta exitosa. Podía sentir que convertía cada objeto en evidencia de que todavía necesitaba el tipo de guía que ella creía que solo ella podía darme. Por una vez, dejé que ese juicio cayera sobre mí y no hice nada para suavizarlo. Empezó a hablar en un tono que reservaba para los médicos y los directores de escuela, la voz pulida que usaba cuando quería sonar razonable. Ella dijo que estaba preocupada por mí, que no entendía cómo una cena de cumpleaños se había convertido en distancia y papeles legales. Ella lo presentó todo como un malentendido que se hizo más grande por mis sentimientos heridos. El pastel y las palabras que contenía desaparecieron de su versión, reemplazados por vagas referencias a chistes que se habían salido de control. En la historia que ella contó, yo había tomado las cosas demasiado en serio y había arrastrado a extraños a los asuntos familiares. Cuando finalmente mencionó el dinero, fue casi una ocurrencia de último momento. El fondo se convirtió en algo que había estado ahí durante años difíciles, otro recurso al que recurrir cuando ella y mi tío Kate estaban tratando de mantener a todos a flote. Los retiros se convirtieron en decisiones difíciles, del tipo que cualquier padre tomaría. Mi nombre en los documentos, mis planes para la escuela, los préstamos que había firmado para cubrir lo que supuestamente no estaba. Todo eso quedó relegado a un segundo plano en su explicación. Ella quería que yo viera sacrificio donde yo veía una promesa vaciada silenciosamente. Sentado frente a ella, podía sentir dos realidades presionándose una contra la otra.
Uno estaba impreso en tinta negra en los estados de cuenta de una compañía de inversiones, mostrando contribuciones destinadas específicamente a mi educación y un saldo que se había agotado mucho antes de que completara mi primer formulario de ayuda financiera. El otro vivía enteramente en su boca, una narrativa donde la necesidad lo excusaba todo y la gratitud era la única respuesta aceptable. Antes, habría intentado encontrar un punto medio entre ambas cosas. Ahora entendí que no lo había. No hubo disculpa oculta en sus palabras. Lo que oí fue miedo disfrazado de preocupación. Miedo a ser juzgada por personas que no compartían nuestro apellido. Miedo a perder la estabilidad que el dinero había ayudado a comprar. Miedo a que la versión de sí misma que presentaba al mundo se desmoronara. Ella nunca dijo que tenía miedo al tribunal, pero cada frase iba en esa dirección. Quería que me retractara antes de que un juez viera lo que había descubierto. Quería que esto quedara en los rincones oscuros donde suelen vivir los secretos familiares. Cuando le dije que no retiraba nada y que tenía intención de seguir con el proceso que ya estaba en marcha, la sala quedó extrañamente tranquila. No alcé la voz ni escuché cada vez que me menospreciaba para mantenerse en alto. Simplemente me negué a asumir la postura que le hacía más llevadera sus decisiones. El dolor en su expresión provenía menos de lo que había hecho y más de darme cuenta de que la culpa ya no estaba funcionando en mí. Salió con movimientos rígidos, como si el pasillo pudiera juzgarla al salir. Después de que la puerta se cerró, el espacio se sintió más vacío, pero también más como si me perteneciera. Durante un rato, me moví por el apartamento en pequeños círculos, esperando la siguiente onda. Llegó como una llamada de mi padre. Su voz transmitía ese cansancio familiar, el sonido de alguien que se ha pasado la vida neutral mirando hacia otro lado. No discutió sobre la existencia del fondo ni sobre los retiros. Le preocupaban los abogados, el juicio y las consecuencias que esto tendría para mi madre y para Kate. Debajo de todo eso había una única esperanza de que pudiera decidir que no valía la pena el esfuerzo. Al escucharlo, me di cuenta de que ya nadie estaba confundido sobre los hechos. Solo les molestaba que esos hechos finalmente tuvieran consecuencias. Aceptar manejarlo discretamente en sus términos habría significado aceptar que mi futuro pudiera ser tratado como un recurso familiar y luego olvidado en silencio. Le dije que seguiría el consejo de la única persona en este lío cuyo trabajo era protegerme. Eso era todo lo que estaba dispuesto a ofrecer. Unos días después, apareció en mi buzón un sobre del tribunal, delgado y sin nada destacable. Dentro había una sola página con un número de caso, una fecha, una hora y una habitación de un edificio en el que nunca había estado. No mencionó el amor, la obligación y los sentimientos heridos. No le importó quién había sacrificado que ni quién creía merecer el perdón. Simplemente establecía cuando las personas que habían tratado mi futuro como si fuera dinero sobrante tendrían que responder por él. Al sostener ese papel, sentí que el miedo se deslizaba junto a una tranquila y obstinada sensación de que todo estaba bien. Por una vez, lo que habían hecho no se mediría con mi tolerancia. Se mediría con algo que no podrían reescribir. El día de la audiencia llegó con un cielo gris y una especie de luz cansada que hacía que las escaleras del juzgado parecieran más pesadas de lo que eran. Me quedé afuera un momento con el número del caso fresco en la mente, recordándome que no estaba allí como un niño pidiendo permiso. Era una persona que aportaba pruebas. Ese pensamiento no borró el temblor bajo mi piel, pero mantuvo mis pies en movimiento. Dentro de la sala, todo parecía reducido a lo esencial. Bancos de madera, un banco elevado para el juez, un par de mesas para quienes estaban allí para discutir sobre lo sucedido. Mi abogado estaba sentado a mi lado, sereno y eficiente, revisando documentos cuidadosamente recortados. Al otro lado de la sala, mi madre y Kate ocuparon sus lugares con sus respectivos abogados. Mi padre se sentó al final de la fila, con los hombros ligeramente encorvados, como si intentara encogerse y salir del marco. Elaine encontró un asiento detrás de mí, un apoyo silencioso en un espacio que no reconocía roles emocionales. Al juez no le importó ni el pastel, ni el comensal, ni ninguna de las palabras que circularon en los mensajes posteriores. El único lenguaje que tenía peso allí era el impreso en los formularios de cuentas y en los extractos bancarios. Uno por uno, mi abogado expuso la historia en ese dialecto. Mostró los documentos que mi abuelo había firmado para establecer el fondo, la designación que me nombraba como la persona a la que el dinero debía ayudar, los años de contribuciones constantes y luego el giro brusco donde terminaron los depósitos y comenzaron los retiros. Cada página mostraba el mismo patrón. Las firmas al pie pertenecían a mi madre y a mi tío. Los fondos se trasladaron a sus cuentas con etiquetas vagas que nunca tocaron oficinas de matrícula ni facturas de vivienda a mi nombre. Los registros oficiales de la compañía de inversiones coincidían con las copias que había tomado de la oficina de mi padre. No faltaba ningún documento,
Ninguna cláusula oculta que dijera que podían convertir ese dinero en un fondo común familiar cuando les placiera. En teoría, era sencillo. El dinero destinado a un fin se había desviado a otro. Su lado se basó mucho en el contexto. Se mencionaron años difíciles, gastos inesperados y la presión de mantener un techo para todos. Intentaron pintar la cuenta como una herramienta que debían utilizar, no como algo que habían elegido aprovechar. La historia sugería que cualquier padre en su posición habría hecho lo mismo, y que el amor debería pesar más que los tecnicismos impresos en el membrete institucional. Nada de eso cambió los números. El juez escuchó sin mucha reacción visible, luego volvió nuevamente a los documentos y al lenguaje escrito en ellos. Lo que importaba en esa habitación no era cómo se sentía mi madre acerca de sus sacrificios ni cómo Kate enmarcaba sus luchas. Fue el registro claro de que los fondos destinados a mi educación se habían gastado sin mi conocimiento y sin ningún intento de reemplazarlos. La decisión del juez fue presentada con calma, casi clínicamente. Se calculó el saldo de la cuenta al cierre. Se sumó el crecimiento que debería haberse acumulado a lo largo de los años y se estableció una cifra total. Se les ordenó devolver esa cantidad según un cronograma, con el entendimiento de que si no lo hacían, el tribunal podría presentar reclamos contra sus activos para cobrarla. Escucharlo así debería haber sido una sensación de triunfo. En cambio, aterrizó con una firmeza pesada y silenciosa. Esto no fue una ganancia inesperada. Fue un intento tardío de restaurar algo que debería haber estado ahí desde el principio. El tribunal no abordó los años de pagos del préstamo, los intereses que ya había pagado ni el costo emocional de darme cuenta de que las personas que decían ser mi red de seguridad la habían cortado y se habían marchado. Esas piezas eran mías para llevarlas y trabajarlas en otro lugar. En las semanas posteriores al fallo, las consecuencias resonaron en toda la familia. La casa de mi madre, que alguna vez fue un lugar que ella usaba como escenario para exhibir su control, se convirtió en un lugar mencionado en susurros en términos de tasaciones y refinanciaciones. El nombre de Kate comenzó a surgir en conversaciones sobre crédito dañado y ventas forzadas en lugar de confianza fácil y dinero prestado. Los familiares que antes se reían junto con sus bromas comenzaron a mantener un poco más de distancia, no porque de repente me vieran diferente, sino porque se sentían incómodos con lo cerca que habían caído esas consecuencias. Mi madre intentó una vez más comunicarse conmigo, esta vez no en el pasillo de mi edificio, sino a través de una carta que llegó en un sobregrueso. La escritura en el frente era familiar, curva y cuidadosa. En su interior construyó una versión de los hechos donde la historia, la necesidad y la maternidad se confundían en una larga justificación. La disculpa, si es que hubo alguna vez, estaba tan estrechamente entretejida con la autodefensa que desapareció. Leí las primeras líneas, sentí la vieja atracción de hacerla sentir cómoda y luego doblé las páginas sobre sí mismas. La carta fue a parar a la basura, no por enojo en ese momento, sino porque finalmente acepté que no tenía que quedarme con cada historia que ella intentaba darme. No la llamé. No love is it. No me presenté para ayudarla a organizar lo que tuviera que vender para cumplir con las órdenes de pago. Cortar el contacto no fue un gesto para castigarla. Era un límite que debería haber existido mucho antes de que un juez pronunciara su nombre. Mi conexión con Kate desapareció por completo. No hubo enfrentamientos dramáticos, ni discursos finales en estacionamientos ni en hospitales. Solo una decisión lenta y deliberada de no volver a entrar en habitaciones en las que el hecho de estar relacionado se utilizaba como excusa para ignorar el daño. La vida después de eso no se volvió fácil de repente. Mis préstamos no se evaporaron. Todavía tenía que trabajar, buscar un mejor salario, descubrir cómo quería que fuera mi futuro ahora que no dependía de su aprobación. Empecé terapia y superé años de patrones. No porque me lo ordenara un tribunal, sino porque quería dejar de vivir como si siempre estuviera a un paso en falso de que me etiquetaran de nuevo como la decepción. Poco a poco, la idea de que solo era valioso cuando absorbía las decisiones de los demás comenzó a debilitarse. Si hay algo útil en esta historia para cualquiera que la vea, no es que el sistema legal lo arregló todo o que defenderse siempre termina con una victoria limpia. La verdad es más complicada. Los documentos y los jueces pueden abordar dinero y órdenes, pero no pueden convertir a alguien en el padre que usted necesitaba que fuera. Lo que pueden hacer es trazar una línea que diga: tu futuro no es un fondo comunitario para las emergencias de otras personas, sin importar el apellido que compartas. El verdadero cambio ocurrió cuando dejé de esperar que mi familia reconociera mi valor y comencé a actuar como si existiera, lo vieran o no. Eso significaba aceptar que el amor sin respeto no es suficiente. Que los chistes que revelan lo que alguien realmente piensa no son inofensivos y que a veces la única forma de no agotarse es alejarse por completo. Solía pensar que proteger a mi familia significaba quedarme callado y perdonar rápidamente.
Ahora entiendo que la única persona a la que realmente protegí al permanecer en silencio fue a quien escribió sigue siendo una decepción en un pastel y esperaba que me lo tragara con una sonrisa.